No sé si alguien me preguntó algo. No, que tú comienzas. Tú comienzas y Ah, ok. haces las transiciones. De las instituciones implicadas, que son la Universidad de las Artes, la Casa de la Cultura, Flaxo y la Universidad de Cuenca, junto a la Universidad Indoamérica. Estamos acá en una nueva jornada de cultura, una respuesta estructural a la violencia, que es un encuentro que hemos ideado junto a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Universidad de las Artes, la Universidad de Cuenca, Flaxo y Universidad Indoamérica, para reflexionar juntos, juntas, sobre el rol de la cultura en los contextos de crisis, particularmente en el momento de crisis que está atravesando Ecuador a propósito de la violencia y el crimen organizado. Para esta jornada, que sería nuestra segunda jornada virtual, que es un espacio que vamos a procurar seguir sosteniendo justamente para darle espacio a estas discusiones sobre la violencia y los niveles en los que impactan la vida de los ciudadanos. Hoy unas jornadas eh, donde vamos a hablar un poco sobre la imagen, ¿no? Sobre cómo las imágenes, los medios de comunicación influyen en niveles sociales, simbólicos y personales en nuestras vidas a propósito de ese contexto de violencia. Entonces, para iniciar, me gustaría darle la palabra a Fernando Cerón, presidente de la Casa de la Cultura, para que un poco nos ponga en contexto sobre esta jornada.
Muchísimas gracias, Malena. Un saludo a todos los que están conectados aquí de manera virtual ya, pero también a todos quienes nos están siguiendo a través de las plataformas virtuales que están transmitiendo este diálogo. Y también a través de quienes nos están escuchando en las frecuencias de la radio de la Casa de las Culturas. Les comento brevemente la historia de este encuentro, ¿no? Esta es la segunda jornada de carácter virtual que Recording in generamos. progress. La primera jornada se pensaba hacerla de manera presencial, muy cerca de los acontecimientos del 9 de enero y la suspendimos debido a esos acontecimientos. En ese momento tomamos la decisión de repensar y decidimos que este podría ser un espacio interesante para sostenerlo de manera virtual, en un ejercicio que se estaba impulsando desde la Universidad de las Artes, con la presencia y la coordinación de Pablo Cardoso, Flaxo Ecuador con la presencia de Fernando Carrión y desde la Casa de la Cultura. Se han sumado varias universidades más, se están sumando más universidades de estos espacios de discusión y de diálogo que nos parece que son tan relevantes y tan necesarias en este instante. Y eso nos parece que le da forma a una discusión que hoy día es absolutamente pertinente y absolutamente necesaria. El primer momento de estos encuentros fue en mayo del año anterior, en una actividad que se hizo entre la Universidad de las Artes y la Casa de las Culturas, que se hizo en Quito y en Guayaquil, discutiendo políticas públicas de seguridad ciudadana. Tuvimos invitados internacionales, diálogos con autoridades en este momento recién posicionadas, que pensaba ya cómo vamos a discutir un tema y cómo vamos a trabajar desde el trabajo de las culturas, desde el trabajo de las artes, un tema tan complejo como es la seguridad, un tema que no habíamos abordado antes. Ese proceso nos ha llevado a este encuentro. Estamos sí diseñando para el mes de marzo un encuentro de carácter presencial en varias ciudades de manera paralela. Es un poco el objetivo grande de las próximas semanas, y mantener estos encuentros virtuales. Este es un espacio de reflexión en un momento en donde se vuelve absolutamente urgente repensarnos hacia dónde vamos en un país donde entendemos que la coyuntura cambió, que aquello que parecía que eran los lugares comunes de este país hace pocos meses, ahora son otros, y creo que eso nos lleva a un esfuerzo en todos los ámbitos de repensarnos, y creo que en el ámbito de las culturas, de las artes, esto es fundamental, pensarnos qué rol cumplimos en esta nueva coyuntura. Así que desde ahí han nacido estos debates que se han ido profundizando, que se van a seguir profundizando y ampliando, y agradecemos a todas las instituciones, pero a la vez a todas las voces que se están sumando en estos espacios, en particular a estas voces que nos permiten ampliar esta discusión y estos debates. Así que muchas gracias por juntarse a todas, a todos, a todes, y un fuerte abrazo, y que estos diálogos continúen y que permitan sembrar inquietudes y buscar caminos y alternativas. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Y justamente para empezar este diálogo y avivar esas inquietudes, le voy a dar la palabra ahora a Fernando Carrión, que nos va a poner también un poco en contexto sobre la crisis que estamos atravesando. Antes de eso, me gustaría comentarles brevemente la biografía de Fernando. Fernando fue director del Centro de Investigaciones Ciudad, también fue director de planificación del municipio de Quito, coordinador general de la Red Ciudades para América Latina, director de Flaxo Ecuador, ex concejal del Distrito Metropolitano de Quito, coordinador del Grupo de Trabajo El Derecho a la Ciudad de Claxo y presidente de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Centros Históricos. Sus áreas de especialización son la planificación urbana, la descentralización, el desarrollo urbano, los centros históricos, vivienda, seguridad ciudadana, y actualmente se desempeña como coordinador del área de estudios de la ciudad de Flaxo, Ecuador. Fernando, te doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, por la posibilidad de estar en esta nueva reunión de debate sobre un tema tan complejo como el que estamos viviendo. Yo voy a hacer una especie de interpretación del contexto el que estamos viviendo hoy día aquí en el país. Yo diría que esto, bueno, tiene varios años, décadas, diría yo, de ir incubándose. Y podríamos decir que esta última expresión proviene principalmente desde el año 2017. En ese año el Ecuador tenía una tasa de 5 homicidios, 5.6 homicidios por 100.000 habitantes. Y el año pasado, el 2023, es decir, 6 años después, la tasa subió a 47 homicidios, es decir, más de 9 veces
en 6 meses. Es francamente una locura. En ese proceso hemos tenido pues, varios estallidos, diría, varios shocks, varias crisis. Y quizás las dos últimas son la una en el proceso electoral que vivimos el año pasado, cuando se produce el asesinato de un candidato a la presidencia de la República, el caso de Fernando Villavicencio, que generó, como digo, un shock muy, muy fuerte. Y ahora, desde principios de este año, uno nuevo, uno segundo. Si el primero fue desde el ámbito de la política, en la política, este tiene una característica muy especial, porque el epicentro de este estallido, de esta crisis, es el sistema carcelario. Y esto surge principalmente porque este amotinamiento que surge en las cárceles surge porque hay un conjunto de información que se difunde. En unos casos, la interpretación del gobierno es que esto se filtró esa información. Yo creo que lo que ocurrió es que estas estructuras criminales tienen pues, desarrollo de inteligencia bastante importante y sabían que lo que iba a ocurrir en definitiva eran algunos arreglos dentro del sistema carcelario, reubicación de personas, cambios dentro de las modalidades de gestión de las cárceles, etcétera. Y ahí se producen dos hechos claves. Uno, lo que es la fuga de dos cabecillas. El uno, el caso de Fito, que el gobierno nunca ha reconocido que ha habido una fuga, sino que simplemente está desaparecido. Y el otro caso, el de Colón Pico. El caso de Fito es un cabecilla del grupo este de los choneros, que tiene una articulación muy fuerte con el cartel de Sinaloa. Y el caso de Pico tiene con los Lobos, y los Lobos están articulados a Jalisco Nueva Generación. Y son probablemente los dos grupos, las dos estructuras criminales más poderosas del país. Frente a este amotinamiento, frente a este problema que surgió con la fuga de estos dos caudillos, y con pues, la generalización, yo diría, porque fueron entre 23, 24 ciudades del país donde aparecieron coches bombas también, asesinatos a policías, asesinatos a personas, a ciudadanía, etcétera. Pues apareció una reacción de la Presidencia de la República, del nuevo gobierno, que se caracterizó por dos cosas. Una primera, frente a esta ofensiva, llamémosla así, se produjo una declaración de estado de excepción. Y esto, por lo menos a mí me llamó la atención porque era más de lo mismo. ¿Por qué? Porque en la época de Guillermo Lasso, que estuvo 28 meses en el gobierno, tuvo 18 estados de excepción. Entonces, en ese momento, es decir, al mes y medio de haber llegado a la presidencia, Daniel Noboa también estableció un estado de excepción. La impresión que me dio al principio es, bueno, más de lo mismo. Pero esto cambió enseguida. ¿Por qué? Porque Daniel Noboa pierde de alguna manera legitimidad, pierde apoyo popular, etcétera, y decide a los 2, 3 días pues cambiar esta cosa y define aquí que ya no solo es un estado de excepción, sino que en el Ecuador se está viviendo un conflicto interno armado, es decir, una guerra. Y eso modifica sustancialmente, porque a partir de ese momento Daniel Noboa recupera legitimidad, recupera el apoyo popular y logra, según las encuestas que he tenido la oportunidad de ver, un apoyo de alrededor de 82%, es decir, una cantidad impresionante en un plazo tan corto. Y entonces aquí hay pues dos elementos que son importantes en este momento, en esta coyuntura. El uno es que uno de los resultados, diríamos, de esta política es que políticamente él ha salido como un ganador, llamémoslo así, porque ha crecido su popularidad. Lo segundo es que creo que esta guerra planteada por el gobierno, esta guerra al terrorismo, a estas 22 estructuras criminales, le está dando, me parece, resultado en el tema de la cárcel. Aquí hay dos cosas que me llaman la atención y que van más bien en un camino que podría ser interesante.
El uno es que en general, cuando ha habido estas intervenciones de las Fuerzas Armadas y la policía en cualquier recinto carcelario, lo que ha ocurrido es inmediatamente son acciones de violencia en las inmediaciones, en las ciudades donde están estas estructuras criminales, como una reacción específica para que más bien las Fuerzas Armadas y la policía salgan de la cárcel y vayan hacia los territorios a ver las posibilidades de seguridad. Pues en este caso no ha habido eso. Si ustedes se ponen a ver, yo diría de este tiempo que estamos, estos últimos 15 días al menos, lo que hemos visto es una entrada de las Fuerzas Armadas dejándole fuera al SNAI, que me parece que es la cosa más espantosa que existe, con altísima corrupción, ineficiencia, etcétera, etcétera. Las Fuerzas Armadas son las que han estado manejando directamente la cárcel. Entonces, hayan desarticulado, ustedes probablemente vieron en la televisión, cómo los alambres que existían, el sistema de Internet, el sistema de telefonía, etcétera, fueron desactivados, con lo cual la relación del adentro y el afuera se ha roto. Me parece que eso es una cosa positiva. Y una segunda que también me parece muy importante es que en el interior de las cárceles, lo que nosotros teníamos en el sistema carcelario era un conjunto de estructuras criminales que manejaban una economía ilegal ahí adentro. De los estudios que yo he hecho, pues los recursos que se tenían en muchas de las cárceles eran más altos de lo que existía afuera. Es decir, lo que se establecía como presupuesto para determinada cárcel era menor a lo que ese mercado interno ilegal existía. Pues lo que nosotros hemos visto en estos 15, 20 días es que hoy día, por ejemplo, las personas privadas de la libertad ya no tienen que pagar nada al caporal, sino que todo eso es entregado por el Estado. Es decir, ha habido un proceso de publificación, de estatización de ese mercado ilegal, con lo cual la impresión que me da es que también aquí pueden debilitarse estas estructuras criminales dentro de la cárcel. En otras palabras, creo que el resultado político le ha beneficiado al presidente, creo que el resultado de las cárceles va relativamente bien, pero donde veo también algún problema es afuera, que por lo menos en términos de la información que se ha divulgado, lo que se estaría diciendo es que hay una reducción, que efectivamente yo creo, de la violencia, pero comparativamente con lo que ocurre en este mes. Y eso matemáticamente, estadísticamente no es correcto, porque la violencia tiene una cronología específica. Aquí lo que hay que hacer es comparar lo que está pasando ahora con lo que pasó hace un año, porque la cronología de la violencia nos muestra que hay ciertos momentos en que hay más violencia. Por ejemplo, siempre hay más violencia en Navidad y siempre hay más violencia en el cambio de año, año nuevo, año viejo. Y eso es lo que hemos estado viviendo. Entonces, si se compara respecto de eso, ahora que ya no estamos, obviamente que ha bajado. Entonces, yo creo que de todas maneras ha bajado, pero no en la magnitud que está ahí. Eso por un lado en el contexto que estamos. Ahora, todo esto, ¿qué es lo que ha producido? Yo creo que hay impactos culturales muy, muy interesantes que habría que trabajar. Uno, una modificación, yo diría, de la cultura ciudadana, porque lo que hemos estado es en un proceso de encierro relativamente parecido a lo que ocurrió en la época de la pandemia del COVID, donde nos tocó meternos dentro de la casa. Y entonces hoy día la casa, la vivienda, el domicilio, el espacio doméstico, etcétera, como que es un espacio de la paz, cuando nosotros sabemos que ese espacio también es un espacio de la violencia intrafamiliar y de la violencia de género muy importante. Pero se ha construido esa lógica de que el espacio doméstico, el espacio privado es de paz y el espacio público es lo contrario. Entonces aquí hay un cambio de cultura que me parece que habría que trabajar un poco más, pero que me parece complicado. Una segunda cosa que también se asemeja mucho a lo que hemos vivido en la época del COVID es el tema de estar viviendo este mundo de lo híbrido. Escuelas, sector administrativo, público, privado, local, nacional, etcétera, se recluyeron de alguna manera también en el mundo de la tecnología. Y eso produce también cambios altamente significativos. Y en tercer lugar, yo creo que lo que hoy día existe como una lógica general es el imaginario del temor. La gente tiene mucho miedo y por eso tiene estas estrategias que se van montando sobre no salir a tales horas, no ir a tales espacios, y eso nos va formando una cultura ciudadana mucho más complicada.
Una segunda cosa, que podríamos decir algo respecto de las expresiones culturales masivas que han pasado en estos, yo diría, estos últimos 15 días. Una primera es el tema del fútbol. A mí me encanta el fútbol, yo le sigo al fútbol. Pero aquí hay cosas increíbles. Guayaquil no pudo hacer las noches de los equipos de fútbol, por ejemplo, la noche amarilla del Barcelona o la noche azul del Emelec. Pero aquí apareció la creatividad. El Barcelona hizo esto en New Jersey, en los Estados Unidos, y ahora va a ser también en el Olímpico Atahualpa en Quito. Y la impresión que tengo es que eso le va a dar réditos económicos más fuertes y una reconstitución también más sólida de lo que significa la hinchada. El Emelec va a hacer exactamente lo mismo en Cuenca. En cambio, por ejemplo, mi equipo, la liga, va a ser en Quito, porque aquí sí se puede hacer, pero con una reducción de solo 10% del aforo. Entonces, me parece que aquí hay un cambio también respecto de estas expresiones masivas. Una segunda cosa que también me ha llamado la atención, y es lo que estamos pasando ya esta semana, es el tema del carnaval. Yo he sentido este carnaval con mucha más fuerza de lo que ocurrió el año pasado y el antepasado. Y aquí me da la impresión que ha habido una especie de reapropiación del espacio público, con lo cual también la lógica cultural en esa relación público-privado también va modificándose. Y en tercer lugar está el tema de los medios de comunicación, que se posicionó con mucha fuerza, sobre todo después de los atentados en el canal 10 de televisión. Y aquí yo lo que veo es que, por un lado, pues los medios de comunicación de lado y lado siguen anclados en las posiciones tradicionales de comprensión del fenómeno. En otras palabras, no están entendiendo bien lo que está pasando en esta guerra, en este conflicto interno armado, y siguen reproduciendo las mismas formas de la opinión y las mismas formas de la producción de información. Entonces, sí me preocupa esto de los medios de comunicación, porque no son capaces de hacer un seguimiento para explicar, para interpretar, para dar opinión más allá de lo que tradicionalmente hace. Y lo último son respecto de algunas cosas que han aparecido, por ejemplo, el tema de los grafitis. Yo creo que nuevamente se han posicionado y se han posicionado de una forma más bien estigmatizante. El graffiti es un desastre, exactamente igual que los tatuajes. En esto de los tatuajes se asemeja mucho a la política de Bukele en El Salvador. Entonces, si una persona está tatuada, pues ya de antemano es un delincuente, es un criminal, etcétera. Y por lo tanto, aquí lo que tenemos claramente es una estigmatización. En otras palabras, creo que hay una relación muy estrecha entre lo que nosotros estamos viviendo en términos de la violencia en esta coyuntura que empezó el 7 de enero y ya estamos bastante avanzados, es decir, ya estamos en el 15 de febrero, un poquito más de un mes, y esta violencia está mutando. Y esa mutación, esos cambios de la violencia, también está produciendo cambios sustanciales en el ámbito de la cultura. Bien, esto es lo que había tenido previsto comentarles así muy rápidamente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Fernando, por ponernos nuevamente en contexto. Me gustaría recordarles que esta jornada, este diálogo de hoy, está siendo retransmitido por Cultura FM 100.9 y Radio CCE 940, los medios de comunicación de la sede nacional de la Casa de las Culturas. Y para continuar con la jornada, ya con estos insumos que nos ha compartido Fernando, el siguiente diálogo lleva por nombre Imágenes y narrativas de la guerra al terrorismo, y es un análisis desde las artes visuales y el cine a los medios de comunicación y las industrias culturales. En este diálogo estaremos Pablo Cardoso y yo, Malena Goya, moderando, y nuestros ponentes son Javier Izquierdo, María Fernanda Troya y François Cocolazo. Antes de también comenzar con este segundo espacio, me gustaría comentarles brevemente quiénes son los invitados para este diálogo. Javier Izquierdo es guionista, director y docente investigador de la Universidad de las Artes. En su trabajo explora el documental y la ficción, el cine y la literatura. María Fernanda Troya, por su lado, es investigadora, curadora y docente investigadora de Flaxo, y sus áreas de interés giran alrededor de los archivos y etnografías visuales, así como la historia y teoría de la fotografía.
Y por último, Coco Lazo es artista y antropólogo visual y actualmente es el director del Centro Cultural Metropolitano de Quito. Antes de darle la palabra a ellos, me gustaría también que Pablo puedas por ahí presentarte y comentar un poco de qué va la mesa y empezar a generar las preguntas para los compañeros. Bueno, muchísimas gracias, Malena. Muchísimas gracias a Fernando Carrión y a Fernando Cerón por sus palabras introductorias que nos ponen en el contexto en el cual queremos realizar esta charla. Agradecer a nuestros invitados, María Fernanda, Javier y François, por haber aceptado esta provocación para esta charla, ¿no? Los antecedentes, pues Fernando Carrión los ha planteado muy claramente, ¿no? Con datos que además nos ilustran de gran manera lo que está sucediendo, ¿no? Nosotros en un diálogo anterior, donde habíamos tratado de aproximarnos a la crisis de violencia y de seguridad que estamos viviendo, lo hemos abordado también desde el ámbito de la cultura, ¿no? Esta es la propuesta que tenemos con la Casa de las Culturas y las universidades aliadas, ¿no? Y una de las primeras preguntas que nosotros teníamos es, ¿cuál es el rol de los medios de comunicación en todo este embrollo que estamos viviendo, ¿no? Si somos asiduos seguidores de los medios locales, de las noticias, lo que nosotros planteábamos un poco en la charla anterior es que estábamos viviendo una cotidianización, una banalización de la violencia, ¿no? Nuestros noticieros están plagados de imágenes que se aproximan mucho ya a la crónica roja, y esto también consideramos incide en el ánimo de la población, y también, como lo mencionaba Fernando, incide en una agenda política, ¿no? En una agenda política que estamos viviendo, en un gobierno de transición, ¿no? Que durará apenas 1 año y medio, por lo cual también es un gobierno al que se le exige muchos resultados y seguramente estará pensando a futuro. En este sentido, quizás quiero comenzar con María Fernanda, ¿no? María Fernanda, tú haces parte del equipo de docentes y investigadores de la maestría de antropología visual en Flaxo, Ecuador, y esta es una carrera, es un ámbito de estudio en el cual se estudia mucho la imagen, las narrativas que nos aportan las imágenes, ¿no? Entonces, quizás para comenzar, quisiera preguntarte a ti, ¿cuáles son estas imágenes? ¿Qué es lo que estamos viendo, ¿no? ¿Y qué significado o qué trasfondo pueden tener? Gracias, Pablo. Una buena tarde con todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Sí se me escucha bien. Siempre tengo la duda. Bueno, gracias por esta incitación a pensar colectivamente sobre estos temas y esperemos que el aporte modesto que pueda hacer sirva justamente para ir complejizando. Me parece que gracias, Pablo, por tu pregunta. Estas imágenes obviamente podríamos catalogarlas como imágenes de la violencia, ¿no? Y tendemos a amalgamar, creo yo, bajo esas etiquetas a un montón de distintos tipos de imágenes. Entonces, yo animaría más o menos a pensar primero en justamente hacer como una especie de tipologías, tal vez, de esas imágenes, ¿no? Por una parte, así como para decirlo muy rápidamente, tenemos las imágenes que nos muestran, digamos, la violencia en el sentido explícito, a lo que aludías tú ahorita, la crónica roja, ¿no? Esas imágenes que, hay que decirlo, no pueblan solo desde hace poco tiempo, sino que han existido y han coexistido con los medios al menos con los medios de impresos y con la televisión desde hace mucho tiempo. Ahora proliferan las oportunidades de que esas imágenes se produzcan porque obviamente hay un mayor índice de violencia generalizada, ¿no? Pero a esas imágenes les corresponden también esas otras imágenes que son las imágenes digamos que podríamos decir las imágenes de la respuesta, de las soluciones. Y a mí más me preocupan esas. Es decir, en esas imágenes de las soluciones tenemos, por ejemplo, las Fuerzas Armadas entrando a las cárceles, tenemos también, digamos, los hallazgos de grandes cantidades de droga, tenemos las imágenes de las requisas, tenemos las imágenes de las fuerzas del orden sometiendo a unos cuerpos que, bueno, tal vez tendremos más oportunidad de elaborar más adelante, pero esas imágenes me parece a mí que generan ese contrarrelato, digamos, complementario y que se corresponden. Entonces,
cuando hablamos de la violencia, de que las imágenes pueden herir no solamente sensibilidades, sino que conducirnos a unos ciertos comportamientos, etcétera. Yo estaba revisando un poco el material que nos compartieron. Me parece que no podemos no podemos separar esas imágenes, digamos, que son las que generan estas otras, de alguna manera, como un contrarrelato necesario, pero que se están equilibrando mutuamente, es decir, la una no existe sin la otra. Tal vez podría quedar ahí para esta ronda y no monopolizar mucho la palabra. Muchas gracias, Maife. Es una muy buena entrada en materia. Quisiera continuar quizás por François Cocolazo, ¿no? Con tu mirada de fotógrafo, de antropólogo también. Si pudieras un poco complementar lo que nos comentaba Maife, ¿no? Estas imágenes que se ven. Y tú también cuando preparábamos de esta charla, tú también nos hablabas de las imágenes que no se ven. Entonces quizás ¿podrías abordar este tema desde estas perspectivas? Por favor, Coco. Gracias Pablo, buenas tardes con todas y todos y nuevamente muchísimas gracias por la invitación. Yo concuerdo con Maife, concuerdo que estas imágenes, digamos, que consumimos y que estamos viendo permanentemente tienen una afectación, es decir, nos afectan la psiquis, afectan el cuerpo, afectan el estado de ánimo. Pero yo quiero ahorita, antes de abordar el tema de las no imágenes o las imágenes que no vemos o que nos son ocultadas, eh, digamos, desplazar un poquito el planteamiento de las imágenes que son producidas, digamos, por llamemos los grupos delincuenciales y las imágenes producidas por el poder. Me parece que hay una similitud en la creación de esas imágenes que me parece extremadamente preocupante, ¿no es cierto? Es decir, la violencia se establece desde los dos lados, ¿no? Por un lado, desde el poder, es decir, las imágenes de los allanamientos de las cárceles, del decomiso de drogas, los allanamientos en los barrios populares de nuestras ciudades son igual de violentas que las imágenes que producen los propios grupos delincuenciales, ¿no? Y yo creo que ahí hay una suerte de, podemos decirle, esquizofrenia que se produce en la población que recibe esas imágenes, ¿no? Las dos son imágenes de la violencia, no hay una manera de construir un relato que no sea el relato violento, ¿no? Y eso me parece que es digamos, preocupante. Lo voy a dejar ahí por un ladito. Preocupante en el sentido en el que estas imágenes de la violencia necesitan ser traducidas, ¿no es cierto? Necesitan ser relatadas y necesitan ser contadas para poder ser comunicadas. Y ahí sí vuelvo a un poco a las reflexiones de Fernando, a las tuyas y de María Fernanda con respecto a los medios de comunicación. Los medios de comunicación no están procesando o no tienen la capacidad de construir relatos a partir de esas imágenes violentas, ¿no? Están replicando las imágenes, ¿no es cierto? Brindan, entre comillas, información, pero no hay manera de construir un relato sobre esas imágenes. El momento en el que vemos un grupo de muchachos adolescentes entrar en TC Televisión, esas imágenes tienen que ser traducidas a un lenguaje que nos permita entender qué pasó, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Las imágenes de las muertes violentas en las cárceles son imágenes que no han sido procesadas. ¿Cómo procesas tú una cabeza rodante en un patio de una cárcel? Todavía están muy presentes esas imágenes. Entonces, eso produce, me parece a mí, o exacerba los niveles de temor y los niveles de terror con los que la población está enfrentando esta crisis, digamos, ¿no? Eh, Porque creo que hace justamente hace falta eh, un procesamiento, una traducción o una reflexión un poquito más profunda sobre estas imágenes que estamos viendo y que yo considero que tienen muchísimas similitudes, ¿no? Voy a pararme ahí, pero voy a dejar como lanzado el pie. Creo que hay también un
una transformación que viene ya de muchos años y que es global, no solamente es un tema nuestro, que tiene que ver con la manera en la que esas imágenes son percibidas y son recibidas por la población, ¿no? Es decir, los dispositivos, las redes sociales, los WhatsApps, digamos, o las imágenes las recibimos a través del mismo dispositivo a través del cual nos comunicamos o comunicamos estados de paz y serenidad en otros ámbitos, ¿no? Y eso genera nuevamente una suerte de esquizofrenia con respecto a ese dispositivo a través del cual nos llegan las imágenes. Me paro ahí un ratito. Eh, Muy interesante, Coco, lo que nos mencionas. Me quiero quedar con esta idea, ¿no? De que las imágenes construidas desde el poder político están en el mismo registro de las producidas por estos grupos delincuenciales organizados, ¿no? Y sobre todo con esta idea de que no existe una complejización, ¿no? Por parte de los mismos medios para diferenciarlas, ¿no? Mi pregunta ahí, que podemos trabajarla luego, es: ¿qué pasa cuando no existe justamente una responsabilidad sobre este procesamiento, ¿no? De las imágenes en el contexto social que venimos viviendo, no solo por esta crisis, sino por las crisis que nos preceden. Pero para continuar y para dar paso a nuestro tercer invitado, Javier Izquierdo, que es cineasta, guionista, ahora también docente titular de la Universidad de las Artes. Quisiera invitarte un poco a complementar esta primera panorámica que han dado Coco y Maife en su introducción a partir de tu experticia. Estás con el micrófono en silencio, Javier. Ahí, ¿no? Sí. Bueno, te decía, gracias Pablo por la invitación. Es muy interesante para mí estar en este espacio. Normalmente estoy en otro tipo de espacios más vinculados con el tema cinematográfico, pero claro, esto es más amplio y nos concierne a todos y me parece interesante igual poder conversar y dialogar con ustedes sobre estos temas. En mi caso, desde el cine y sobre todo, como te comentaba, desde un tema muy específico del cine, sobre todo del cine documental, que es una de las cosas que más me interesan y que seguramente podremos también ahondar más con María Fernanda, que es el tema de archivo, que entiendo que ella es experta en ese tema. Yo estoy cada vez más interesado en estudiar esos temas, ¿no? Ahora, como docente, claro. Lo primero que se me vino, de hecho, lo primero que se me vino a la cabeza cuando me invitaste a participar en esta charla fueron esas imágenes. Las imágenes, digamos, que se han mencionado ya varias veces en esta charla, las imágenes se podría decir, de la toma de televisión por parte de estos grupos, de estos jóvenes, de estos, un montón de nombres para denominarlos, pero lo más fuerte de todo creo que y lo que permanece son esas imágenes justamente, ¿no? Y por eso yo te comentaba de mi interés o de mi inmediata constatación de esas imágenes como material de archivo del futuro, ¿no? Es decir, como unas imágenes que seguramente se van a repetir en todo tipo de productos artísticos, sobre todo audiovisuales, ¿no? Estoy pensando sobre todo en el documental, ¿no? Que como todos saben, utiliza mucho este tipo de materiales que hablan de una época. Yo creo que todos nos vamos a acordar, es uno de esos grandes acontecimientos, de alguna forma ilustrados por los medios de comunicación y por las imágenes audiovisuales. Creo que todos nos vamos a acordar de aquí a algunos años dónde estábamos el momento en que vimos esas imágenes de la toma del canal, ¿no? Esas cosas, esas imágenes nunca antes vistas en nuestro país, ¿no? Claro, en mi caso yo estaba a punto de salir justamente a dar clases. A partir de eso, las clases presenciales se interrumpieron y comencé a dar clases por este medio, ¿no? Entonces, para mí está claro que esas imágenes, algo muy fuerte pasó con esas imágenes, ¿no? Tanto es así que creo que hay algún problema con la conexión. No sé si me escuchan bien. No, está perfecto, Javier. Ok. Sigue, por favor.
Tanto es así que como te digo, esas imágenes de alguna forma permanecen y yo también quisiera dejarlo un poco ahí para seguir hablando de estos temas y ver cómo esas imágenes van a volver a aparecer seguramente en otros trabajos. Pienso, al evocar esas imágenes, me acuerdo de otras imágenes icónicas de eventos similares que han dado pie también para todo tipo de películas, por ejemplo, ¿no? Pienso en las imágenes de los asesinatos de Columbine, este pueblito en Estados Unidos, donde unos chicos de secundaria irrumpieron me parece que era la biblioteca o el comedor del colegio de la secundaria y dispararon con estas armas de grueso calibre a un poco de gente y esas imágenes quedaron registradas por las cámaras de seguridad y dieron pie a documentales como por ejemplo el de Michael Moore, Bowling for Columbine, ¿no? E incluso películas de ficción como Elephant de Gus Van Sant. En fin, es la primera referencia, digamos, cinematográfica que se me viene a la cabeza hablando de este tipo de imágenes que como digo y repito, creo que van a ser históricas y estoy seguro que aparecerán en los documentos, en documentales del futuro, digamos. En ese sentido, también me parece interesante lo que planteó Fernando Carrión, de esta especie de cambio de paradigma que también está viviendo el país a partir de estos temas, ¿no? También Fernando Cerón también mencionó cómo los lugares comunes del Ecuador cambiaron a partir de estos. Entonces, a mí lo que me interesa realmente es, por ejemplo, cómo va a cambiar el arte ecuatoriano a partir de estos hechos, ¿no? Cómo va a cambiar el cine ecuatoriano, cómo va a cambiar la literatura ecuatoriana. O sea, es todo un tema un tema complejo. No sé si sea este el espacio para hablar de estos asuntos, pero eso es lo que a mí me interesa sobre este tipo de imágenes, ¿no? Bueno, muchas gracias, Javier. Muy interesante el aporte que tú nos das al respecto de la construcción de un archivo, ¿no? Del audiovisual ecuatoriano que está marcado y que estará marcado por estas imágenes que se suceden, que son repetitivas y a las cuales nos estamos acostumbrando de alguna u otra manera, ¿no? Ahí quizás entre para una siguiente ronda de intervenciones, entra la pregunta de y tú en tu experiencia como guionista quizás nos puedas ilustrar un poco, ¿no? ¿Cómo qué relatos se pueden crear a través de estas imágenes que nos van quedando? ¿Quiénes son quiénes están creando esos relatos o cuáles son los relatos a los que estamos actualmente eh, enfrentados, digamos, ¿no? Es como una reflexión que me viene ahora mismo. No sé, quizás, Maife, para continuar, me interesaría un poco entrar en esto que reflexionaba al respecto de la intervención de Javier y el hecho que también él ha mencionado tu trabajo desde los archivos, ¿no? ¿Qué elementos pueden rescatarse de estos archivos que se están construyendo en este contexto? Gracias, Pablito. A ver, creo que algo que es particular justamente de las imágenes que, digamos, que circulan ahora con respecto justamente a este contexto específico es que ya no circulan como circulaban antes las imágenes. Es decir, primero, obviamente, estamos hablando de imágenes que en general son digitales y que están circulando en el flujo incesante de las redes sociales y de los medios de comunicación en general, que todos sabemos ya no funcionan tampoco como antes. Como decía hace un rato Coco, están además en los mismos medios en donde nos comunicamos con la familia, con el hijo, o sea, hay una especie él decía esta especie de esquizofrenia, ¿no? Frente al espectador. Entonces, es muy difícil en realidad pensar en el archivo. Yo creo que es importante. Todo esto habrá que reflexionarlo en su momento, obviamente, pero a mí me parece, digamos, tal vez urgente ya ni siquiera pensar en esas imágenes solamente en los medios de comunicación, sino pensar en las imágenes antes de los medios de comunicación, ¿no? Es decir, yo entiendo que en la anterior sesión que tuvieron bueno, de toda esta serie de conversatorios que están llevando a cabo, se trataba justamente de ver cuál es el rol de los medios de comunicación, ¿no? Y el Coco decía hace un rato la idea esta de que
nos llegan las cosas sin procesar, que los medios de comunicación son incapaces, los medios de comunicación en el Ecuador en general, tal vez con contadas excepciones, son incapaces de generar unas narrativas que permitan procesar esas imágenes, ¿no? Y que tal vez las imágenes como que ya están ahí, y que entonces el medio de comunicación tiene que coger y procesarlas. Y yo invitaría a pensar que obviamente los medios de comunicación tienen un rol más activo en generar y construir ciertas imágenes y generar y construir ciertos relatos. Eh, pero me parece que tal vez la pregunta que deberíamos hacernos es una pregunta que disloque un poco la cuestión y no preguntarnos por qué es lo que esas imágenes informan. Es decir, poner entre paréntesis el supuesto valor comunicacional que tendrían las imágenes a las que estamos aludiendo en este conversatorio, ¿no? Y más bien preguntarnos no tanto qué nos dicen, sino para qué o a quién les sirven. Y cuando hacemos esa pregunta, imaginémonos que las noticias fueran como cuando todavía no existían medios impresos, imaginémonos que las noticias nos llegan por texto, que nos cuentan las cosas simplemente en texto, ¿no? Tanto las masacres en las cárceles, cuanto los allanamientos, cuanto las requisas, ¿qué es lo que ahí, digamos, si no existiera imágenes, cómo nos llegarían esas noticias? Entonces, ahí podemos entender un poquito el rol que ocupan las imágenes que circulan, ¿no es cierto? Y que desde mi punto de vista básicamente tienen que ver con que le damos cuerpo a ese otro, que es ese otro que estamos construyendo en los relatos, básicamente, que es el otro delincuente, ese otro que es narco, ese otro que encarna simbólicamente la guerra, el terrorismo, la delincuencia, etcétera, y le estamos poniendo un rostro, y ese rostro es el de un joven racializado, de sectores marginales, y ese cuerpo, entonces ya no es un cuerpo, digamos, que podemos imaginárnoslo si es que solamente leemos una noticia, sino que son unos cuerpos reales, con unos rasgos físicos específicos, a partir de los cuales generamos unos imaginarios que estamos construyendo poderosamente a través de esas imágenes. Y ahí me parece que es uno de los puntos cruciales que deberíamos atender. Muchas gracias, Maif. Efectivamente, y bueno, uniendo lo que tú nos dejas de ahorita en tu intervención, mencionar que en 15 días tendremos una siguiente mesa virtual en la cual estaremos justamente adentrándonos en el ámbito de estas estigmatizaciones, ¿no? Al arte urbano, al graffiti, como nos decía Fernando Cerón, al tema de los tatuajes, ¿no? Entonces, y ahí quizás quisiera, no sé, a Javier le quisiera preguntar, ¿no? En esta construcción, o sea, yo me pregunto si estamos en una construcción de un relato épico, ¿no? Y si justamente en este relato, o sea, ¿cuál es la construcción que se ve, por ejemplo, como si fuera cine, de una imagen de un héroe y de un antihéroe, ¿no? Porque según lo que tú nos decías, Maife, es un poco hacia allá donde estamos yendo, lo que nos están las redes sociales y los medios de comunicación llevando es a una construcción de quizás un guión, no sé si sería muy atrevido decirlo de esa manera, Javier. Estás muteado de nuevo. Bueno, lo que mencionas inevitablemente me hace recordar esa música que se utilizó durante la transmisión de la toma de TC Televisión, durante la transmisión de esas imágenes, que en realidad era una música como de suspense, de género de thriller, se podría decir, ¿no? Una banda sonora de una película de misterio casi, ¿no? No sé no sé cómo planteas tú el tema del relato épico, pero creo que esa música que coincidió, no se sabe hasta ahora si fue algo intencional. Incluso hay la historia de este sonidista que supuestamente apagó los micrófonos, ¿no? Salió una noticia esos días, me parece que en algún periódico de Estados Unidos, obviamente escrito desde un corresponsal de acá, que contaba que el sonidista había logrado
antes de esconderse ahí en la cabina de sonido, había logrado apagar los micrófonos principales. Por lo cual finalmente nadie pudo dar un mensaje, digamos, más contundente, como puede haber sido la intención. Ese era uno de los relatos que circuló alrededor de esta película de misterio o estas imágenes de una película de suspense que vimos, ¿no? Eh, no sé si por ahí plantear el tema. En todo caso, insisto, creo que esas imágenes eh, fueron completamente inéditas en nuestro imaginario, tuvieron un impacto muy grande que hasta ahora que no lo vamos a tener claro hasta, como digo, varios años después, ¿no? De lo que significan esas imágenes. Tal vez el significado de esas imágenes se construirá a través de los años. Muchas gracias, Javier. Quizás Coco, puedes complementar un poco, ¿no? Igual tú nos hablaste en tu primera intervención, esto que ha retomado Maife, ¿no? Por dónde nos llegan las imágenes, por el mismo medio con el cual nos comunicamos con nuestros seres queridos, quizás, con nuestros temas profesionales, y por ahí también nos está llegando, ¿no? Hay como que un malestar y esa suerte de esquizofrenia que tú has planteado, no sé si quisieras aportar un poco más al respecto. Sí, mira, me parece que la reflexión que hace la MAIFE es clave, ¿no? Salir un poquito del ámbito propio de la imagen, ¿no? Y preguntarse para qué sirven y a quién le están sirviendo estas imágenes, ¿no? Y yo creo que ahí las imágenes tienen, digamos, no es que per se estén, y esa es una de las dificultades con todo lo que hemos visto ahora, no es que están pensadas o dirigidas por una mente maquiavélica, ¿no? Es decir, sino que surgen casi de manera espontánea, ¿no? Eh, entonces, yo pensaría que frente a la reflexión o a la pregunta de a quién les sirven estas imágenes, habría que detenerse un poquito y quizás distinguir dos tiempos y así también unir las reflexiones de Javier, ¿no es cierto? Hay un tiempo de creación de una opinión pública que surge en la inmediatez, ¿no es cierto? En la inmediatez de lo que estamos viviendo, en la inmediatez de lo que pasó el 9, en la inmediatez de cómo nos llegan las imágenes por el WhatsApp, ¿no es cierto? Y eso va construyendo una opinión, ¿no? La opinión se va construyendo en esa inmediatez. Y cuando intento yo hacerme la pregunta en el mismo sentido de la magia, ¿y a quién le sirve esta inmediatez? Y le sirve al mismo narcotráfico y le sirve al mismo capitalismo, ¿no? Es decir, el capitalismo como medio en el que estamos viviendo opera con las mismas lógicas de la rapidez y de la manipulación de la opinión con las que funciona el narcotráfico, ¿no? Que es un poco la tesis que sostiene el Javier Andrade, ¿no es cierto? Es decir, la estética del narcotráfico es finalmente el fruto de un capitalismo desenfrenado e hiper rápido, ¿no? Entonces, yo creo que por un lado se va construyendo, digamos, esta opinión inmediata a partir de estas imágenes hiperviolentas que nos llegan, que finalmente hacen que todos sucumbamos hacia, hacia unos comportamientos más adaptados al capitalismo, ¿no? El momento en el que uno se detiene, y que creo que ahí coincido en cambio con el Javier, ¿no es cierto? El momento en el que uno detiene un poquito las imágenes, y ahí entra el cine, y entran quizás las prácticas artísticas, y entra la reflexión académica, es decir, el tiempo de esa imagen permite una mejor traducción, perdón, una mejor reflexión, y quizás esas imágenes ahí pueden adquirir otros sentidos, ¿no? Entonces pensaría yo que también se juega en el tiempo, ¿no? En el tiempo del consumo de esas imágenes. Eh, y finalmente, pienso también que hay una por que había mencionado, Creo que te estamos perdiendo, Coco. es decir, seguimos construyendo y racializando a los mismos.
Parece que tenemos problemas de internet. Ahora sí estamos de nuevo contigo, Coco. Quizás puedes repetir la última parte de tu planteamiento que perdimos conexión un momento. Si Sí, puede sí, apagar la imagen, si puede apagar la imagen, Coco. Si puedes apagar la imagen. a ver, ahí, perfecto. Ahí apago la imagen y estoy solamente con el audio. No, Con la y narrativa. finalmente, digamos, eh, pensar que estamos nuevamente en este ámbito del prejuicio por imagen, que es algo que reflexionaba la Maife, ¿no es cierto? Es decir, vuelven a aparecer estos patrones que racializan siempre a la misma población desde hace 500 años, ¿no es cierto? Es decir, que no hemos cambiado, no hemos... lo que revela finalmente la toma de TC es que no hemos logrado cambiar las condiciones estructurales de este país. Siguen siendo los adolescentes pobres que no tienen oportunidades de ir a una escuela, que vienen de núcleos familiares totalmente desarticulados y que terminan siendo acogidos por bandas, y las bandas les incitan a tomarse un canal de televisión y se toman el canal de televisión, ¿no? Es decir, por último, estas imágenes revelarían nuestro propio fracaso como sociedad, ¿no? Gracias, Coco. Muchas gracias por tu intervención. Antes de continuar con el diálogo, me gustaría recordarles nuevamente que estamos siendo retransmitidos por los medios de comunicación de la sede nacional de la Casa de las Culturas, que son Cultura FM 100.9 y Radio CCE 940. Y ahora sí, para continuar, y justamente a propósito de esto que tú mencionas, Coco, y que mencionó antes María Fernanda, eh, insisto en la pregunta que hizo Pablo al inicio, que tiene que ver con las imágenes que no se ven. ¿Y por qué? Porque ya que estamos hablando de lo que sí se ve mediáticamente y que construye una narrativa como bastante sólida, que repercute en un imaginario social y luego en unas afectaciones como muy particulares de cada ciudadano o ciudadana, pero en contraposición a ello, como qué pasa con las narrativas paralelas o periféricas o más bien invisibilizadas, qué está sucediendo como de ese otro lado, qué lecturas podrían hacer ustedes de aquello, o sea, desde su experiencia también como personas que trabajan con la imagen, esos vacíos de esas narrativas, como qué lecturas generan a nivel simbólico, político, social, y también como qué nuevos espacios se podría dar precisamente para contar estas otras narrativas. Te dejo la palabra a ti también, Coco, para que empieces por ahí y luego los demás pueden ir respondiendo. Sí, ese es un tema interesantísimo, Malena, y muchas gracias por la pregunta. Para mí eso tiene que ver con el problema de la representación y de la autorrepresentación, ¿no? Pienso yo, es un ámbito completamente distinto al que estamos hablando, pero que involucra a los medios, ¿no? En las últimas dos grandes protestas sociales que han habido, hubieron unas imágenes desde los medios de comunicación más vinculadas a los poderes de turno, digamos, que construyeron una suerte de relatos, digamos, dantescos, ¿no? De esas manifestaciones, ¿no? Y por otro lado, hubieron luego unos procesos de autorrepresentación, es decir, los propios movimientos sociales, las agrupaciones de jóvenes, de mujeres, empezaron a construir sus propios relatos, empezamos a ver documentales, relatos fotográficos, de autorrepresentación, ¿no es cierto? Y que cambiaron y que le dieron otra perspectiva a una cierta idea prejuiciosa de lo que habíamos visto con las manifestaciones, ¿no? Entonces creo que los procesos de autorrepresentación son importantísimos para contrarrestar los relatos del poder. Ahora bien, el problema con las imágenes del narcotráfico, ¿no? Es que no estamos frente a organizaciones, digamos, que tienen unas reivindicaciones sociales o políticas, ¿no? Estas son organizaciones delincuenciales que quieren acumular capital, ¿no? Y entonces ahí el problema, ahí no tenemos quizás las suficientes herramientas para entender hacia dónde va su propia producción de imágenes, ¿no?
porque es una producción de imágenes absolutamente desordenada, que circula por redes, lo que vimos lo que mencionaba Javier, ¿no? Lo que vimos en la toma de TC Televisión es un absoluto desorden y absoluto caos, no había cómo ponerle ni palabras, ¿no? Cuando hubo tomas de medios de comunicación en la década de los 80 por grupos subversivos en su momento, había una cierta organicidad y estábamos frente a un, digamos, interlocutor político, ¿no? Aquí estamos frente al caos absoluto, entonces es extremadamente complejo poder construir o poder leer de alguna manera esas imágenes. Quizás ahí el rol, y ya con esto cierro, el rol de la creación, digamos, ¿no? Cinematográfica, documental, la reflexión en torno a los archivos es absolutamente urgente y necesaria. Y hay que responder quizás de manera más rápida, ¿no? No podemos esperarnos 5 años para tener un documental o una reflexión en torno a las imágenes que han aparecido. Necesitamos también unas respuestas más rápidas e inmediatas frente a ese caos de imágenes. Quizás ante esta propuesta de Coco, no sé, Javier y Maife, ustedes que están en universidades, en Guayaquil y en Quito, ¿qué se podría plantear siguiendo la línea de esto que nos plantea Coco sobre la necesidad de reflexionar y de trabajar sobre esas imágenes? Justamente quizás para aumentar un poco de profundidad, ¿no? De complejidad a lo que nos llega como avalancha de imágenes por todo lado. Y a mí, mientras escuchaba a Coco, se me ocurrieron algunas cosas, ¿no? Bueno, una de las clases, por ejemplo, que doy en la universidad ahora es cine ecuatoriano, una clase que relativamente nueva, no sé si en otras universidades existe esa clase, una clase que no se podría seguramente haber hecho hace 20 años, que no había casi nada no había tanto material como ahora. Entonces, para esa clase y yo he tratado de revisar mucho la producción, sobre todo de los últimos 20 años de cine ecuatoriano, que es la mayoritaria, ¿no? La mayor producción se ha dado en estos últimos 20 años. Y claro, y antes de venir a este conversatorio también pensaba, ¿no? ¿Qué películas han abordado el tema del narcotráfico, por ejemplo? Se me vienen a la mente dos. La primera, Pescador, de Sebastián Cordero, y la segunda, Sumergible, de Alfredo León. Me parece que sería interesante revisar estas películas y ver qué nos dicen al respecto del tema, ¿no? En el caso de Pescador, el tema del narco es simplemente un detonante de la historia, ¿no? Este personaje que se encuentra, este personaje de Blanquito, interpretado por Andrés Crespo, que es un joven, bueno, no tan joven, pescador, manavita, que se encuentra un paquete de cocaína. Es casi un azar lo que le sucede a él y la historia sobre todo desarrolla lo que él hace ante ese descubrimiento finalmente de un dinero fácil y cómo lo emplea. Esa es básicamente la historia. Entonces, en ese sentido, el tema del narco es prácticamente una excusa, o el narcotráfico es una excusa, un detonante. Claro, en la película de Alfredo León, Sumergible, que es sobre que además, lastimosamente, pasó bastante desapercibida esa película, porque fue uno de los primeros estrenos ya de la pandemia, y muy poca gente la vio. Por eso digo, habría que volver a ver esa peli, en la cual el narcotráfico por primera vez es el tema central, digamos, de una película ecuatoriana, ¿no? A través de esta historia de 4 personajes que comparten uno de estos submarinos que transporta la droga desde las costas manavitas, me parece, hasta otro lugar, ¿no? Es una película además que tiene, claro, tiene un elenco completamente internacional, son actores de diferentes partes de Latinoamérica, lo cual también es muy pertinente con el tema, ¿no? Porque estamos hablando de temas también regionales y de realidades regionales, pero a mí lo que me interesa, lo que me interesa es ver ese tipo de cosas, cómo estos temas han sido planteados hasta ahora y cómo seguramente a partir de ahora
van a aparecer cada vez más en nuestras películas, en los documentales hechos en el Ecuador, sobre todo, pienso yo, y en las ficciones, que toma tal vez un poco más de tiempo elaborarlas, ¿no? Pero estoy seguro que van a comenzar a aparecer y pienso que como académicos debemos fijarnos en esas cosas, ¿no? A mí eso es lo que puedo decir sobre este tema, sobre todo, ¿no? Bueno, no sé, yo encadeno de una vez, no sé, Pablito, un poco Sí, como por la favor. pregunta. A ver, sí, un poco también reaccionando a lo que decía el Cocó sobre esta idea de que falta, de las imágenes que faltan, de ese contrarrelato, digamos, ¿no? Un poco haciendo la comparación con esos momentos a los que aludía también Fernando Carrión al inicio, numerosos en los que tuvimos estados de excepción, etcétera, en el gobierno de Lazo, pero en particular, recordando también en el gobierno anterior a ese, las movilizaciones del 2019 y luego la del 2022, y cómo había la posibilidad como de tener estas otras narrativas visuales, estas otras, ¿no? Estas otras representaciones visuales de lo mismo, pero visto desde otro lado, y en este caso que era lo que llama ahorita el Coco la autorrepresentación por parte de las mismas grupos que estaban movilizados, ¿no? Y yo creo que ahí lo que quisiera para complementar un poco esa reflexión es pensar, y aquí tomo prestado esta noción de Raquel Gutiérrez, que la utiliza para un poco hablar del contexto mexicano, sería esta idea de una opacidad deliberada. Es decir, que lo que vemos es, la opacidad, como ustedes saben, es de lo contrario de la transparencia. Me parece que por un lado hay una sobreexposición de ciertos cuerpos, ¿no? Volviendo un poco a esos mismos otros que seguimos, digamos, empujando hacia la alteridad más radical, y en este caso esa alteridad relacionada con la delincuencia, etcétera, ¿no? Ya no es solo una alteridad cultural, no es un otro, sino que es un otro además que es la maldad, encarna la maldad absoluta, ¿no? El que es capaz de hacer algo impensable. Este, esa opacidad deliberada que es la que vemos en los medios de comunicación, eh, que genera estos relatos, digamos, y dado el contexto político en el cual se da, implica la imposibilidad de generar los otros relatos. Esa imposibilidad se da primero porque vivimos en medio de la zozobra del pánico, nadie tiene ganas ni energías, ni eventualmente no se sabe cómo ir a generar esos otros relatos, quedamos todos pasmados. Y además, sobre todo, desmovilizados. Es decir, que eh, no solamente con el estado de excepción, con la declaración del conflicto interno armado, obviamente también se logra, entre otras cosas, la desmovilización, que implica que aquellos que quisieran o que pudieran estar en la capacidad de ir a retratar esa humanidad que queda también en los medios en donde son reclutados estos jóvenes, las luchas que están haciendo colectivos, grupos de mujeres, las mismas comunidades en los sectores más marginales y perjudicados, el día a día, ¿no? Pero ese día a día retratado no en la forma en la de la narcocultura y de las series televisivas que nos han puesto también todo un imaginario de lo que es vivir en el narco, ¿no? Entonces hay, por un lado, una sobreexposición de aquellos cuerpos, digamos que les damos eh, unas características físicas, etcétera, muy específicas, pero que permite esconder otros cuerpos y esconder otros relatos para siempre, digamos, ¿no? Porque justamente se da en ese contexto. Pero también hay otra opacidad que creo yo que es a la que remitía también el Cocó en algún momento y que también me parece la más preocupante, y es a la que alude Raquel Gutiérrez, es justamente la opacidad que impide comprender el fenómeno y su complejidad en toda su complejidad. Es decir, entender que existen unas violencias estructurales detrás
del fenómeno del narco, que están ahí desde hace décadas, que esas violencias estructurales tienen que ver con muchos factores, yo mencionaré sin ser exhaustiva el abandono del Estado, etcétera, ¿no? Que hace que poco a poco tengamos esta idea de que el narco se come todo, ¿no? Y eso no pasa de un día para el otro. En el medio que damos rostro, digamos, a esos delincuentes, entre comillas, que le ponemos rostro y cuerpo al narco, hay justamente los que son más responsables o aquellos que ganan más ya pensando que el narcotráfico y el narconegocio, la producción en torno al narco en general puede ser pensado como muy útil a ciertas formas de la capitalismo más neoliberal, de la movilización de capitales, del lavado de dinero y de unas lógicas extractivistas que lo que hacen es visibilizar y poner unos cuerpos de unas personas como carne de cañón e invisibilizar realmente a otros que no van a ser nunca tocados, ¿no? Entonces yo creo que ahí también hay esas otras imágenes, digamos, que podríamos pensarlo de esa manera. Es decir, que me parece que tal vez el rol también de la academia, en este caso, si el rol de la cultura es generar esas contranarrativas, tal vez, y estoy de acuerdo con que también hay urgencia en que se produzcan, por ejemplo, documentales y reflexiones más aterrizadas que permitan justamente ese procesamiento de las imágenes que se requiere tal vez de modo más urgente y también pausando las imágenes, un poco retomando de las propuestas también de Coco y de Javier, pausando las imágenes para hacer una reflexión a partir de ellas, en una reconstrucción, ficción, documental, reportaje, no importa, la cosa es que haya modos de traspasar justamente esa opacidad y de darnos pistas para poder entender atravesando las imágenes, ¿no? No solo en la superficie, sino atravesando lo que las imágenes no solamente, como decía yo, dicen, sino a lo que nos llevan en términos más bien de a quién le sirven y cómo le sirven. Pero aparte de eso, creo que la academia últimamente lo que debería es también dedicarse a estudiar de modo serio las formas en las que se pueden relacionar estos procesos de la narcoviolencia en los países como los nuestros con formas y flujos de capitales, con el lavado de dinero, con la relación con otras formas de extracción, es decir, todo aquello que obviamente no está visible en esas imágenes que sí estamos viendo. Muchas gracias, María Fernanda. Ya casi un poco nos estamos acercando al final de la jornada. Sé que te tienes que retirar pronto, entonces desde ahora te agradezco un montón por tu tiempo, por tu aporte, tu conocimiento y la experiencia que nos estás compartiendo. Y justo estos últimos comentarios que hiciste dan paso a la última ronda de preguntas, pero antes de aquello quisiera pedirle a la gente que está conectada, ya sea por Zoom o viendo las transmisiones en vivo, que nos vayan dejando preguntas, ya sea para María Fernanda, si es que le da tiempito de contestar alguna. Eh, pero bueno, que dejen sus preguntas en el chat para contestarlas en los últimos 10 minutos. Y ahora lo que me gustaría preguntarles es justamente esto que comentaba María Fernanda, que tiene que ver con el rol de la academia. ¿Cuál debería o cuáles podrían ser las respuestas de las universidades y de espacios culturales ante estas narrativas? O sea, ¿qué podemos hacer desde estos espacios para contrarrestar la invisibilización de estas narrativas? Si quieres, puedes complementar un poquito lo que dijiste tú, María Fernanda, hace un ratito y luego pasamos a Coco y Javier. Gracias. Sí, muchas gracias. Mil disculpas que me tengo que ir enseguida. Tal vez solo un poco como para ligar con esto que estábamos diciendo, me parece que justamente el contexto en el que estamos es un contexto que impide tal vez o que inhibe la generación de sus posibles contrarrelatos visuales también, es decir, de esas imágenes que podrían complejizar la cosa, que podrían presentar simplemente un rostro humano en todas sus dimensiones, a todos los actores que están implicados. Pero me parece sobre todo que habría que, desde los distintos espacios, ¿no? Sea en las artes, sea en la cultura, digamos más bien en las ciencias sociales, tratar de trabajar justamente las imágenes como estas cosas complejas que son,
en el sentido en el que siempre detrás de ellas hay construcción, de que siempre hay unos usos y unas funciones que sirven a pesar de ellas. Podemos pensar en el caso de las imágenes de lo de TC, que efectivamente el en directo, un poco para enlazar también con lo que decía, el en directo que nos llega justamente en directo, eh, y aparecería como esta sensación de hiperrealidad, ¿no? Que a la vez es una sensación de hiperrealidad y que a la vez es como una sensación es tan hiperrealidad que es casi no realidad, es decir, que nos preguntamos si estamos efectivamente viviendo aquello, ¿no? Y por más que estemos viviendo en la era del fake news, parecería que seguimos teniendo muchísima confianza en que lo que vemos en las imágenes es tal cual, ¿no? Entonces yo creo que obviamente todavía tenemos que recalcar el hecho de que las imágenes sirven para muchos medios y que les hacemos decir muchas cosas más allá de lo que ellas puedan decir y que siempre las imágenes están ligadas con textos, con discursos, con contextos, y que es ahí en donde de pronto también podemos incidir, por ejemplo, desde facultades de arte, desde espacios culturales y también en una asimilación desde los mismos espacios más organizativos, ¿no? Me parece que no es anodino que en este contexto estén sucediendo distintas, digamos, reformas a leyes, etcétera, que impiden además, digamos, y en el contexto que tenemos, la falta de la reacción. Eso es como un poco la idea de cómo podemos reaccionar, en dónde nos podemos agarrar. Y creo que básicamente el rol de la academia es tratar justamente como de enlazar todos esos aspectos tan complejos que están relacionados, ¿no? Y en donde las imágenes ocupan un rol, me parece, fundamental, no solamente accesorio, ¿no? En los relatos que se nos cuentan sobre la guerra. Mientras existen, digamos, otros relatos posibles, que yo sí creo que existen, y que sé que hay colegas, ¿no? Que están trabajando en tratar de producirlos, de producir, por ejemplo, esos contrarrelatos en el calor de los sucesos, ¿no? Con la dificultad que eso conlleva en las circunstancias actuales. Muchas gracias, María Fernanda, por tu intervención. Coco, Javier, si quisieran complementar lo que nos acaba de comentar Maife. Sí, digamos, yo no estoy tan metido ya en la academia, entonces esa respuesta se la dejo a Maife, pero quizás voy a plantear la reflexión desde la gestión pública, ¿no? Ahora que yo estoy en el Centro Cultural Metropolitano, digamos, y la Secretaría de Cultura, y cómo, digamos, la gestión pública debe responder o puede responder a unas situaciones como las que estamos viviendo. Pienso que por un lado está justamente la gestión pública se hace a partir de la reflexión de la academia, ¿no? Es decir, las decisiones que tomamos los funcionarios públicos, eh, la mayoría de las veces están basadas en las reflexiones, en las reflexiones académicas, ¿no? Y eso me parece que es importante mencionarlo. La segunda es que justamente los espacios públicos y los espacios públicos culturales quizás son los primeros llamados a responder de manera inmediata y rápida, ¿no es cierto? Es decir, los espacios culturales son aquellos espacios que más que lugares donde uno va a ver cosas, ¿no es cierto? O a tener experiencias con otras formas posibles de lo visible, se configuran como estos lugares de encuentro donde esas otras formas de relatarse son posibles, ¿no es cierto? Entonces, lo que hay que, digamos, garantizar primero y sobre todo es que los espacios culturales públicos estén abiertos, ¿no? Parece una cosa muy básica, pero frente al decreto del presidente que a nosotros nos obligó a cerrar 15 días porque nos tenía vallada la Plaza de la Independencia, hay que responder, es decir, los espacios públicos tenemos que seguir funcionando, tienen que estar abiertos y tienen que ser accesibles. ¿Por qué los espacios públicos son tan importantes? Porque quizás son aquellos que logran escapar a la lógica del capitalismo más salvaje.
¿no? Es decir, el espacio público es un espacio abierto para todos, donde casi que no hay una mediación de el recurso económico para garantizarte un espacio seguro, ¿no? Entonces creo que sí hay unas acciones inmediatas y una, digamos, una reflexión, es que mientras más espacios culturales públicos tengamos, mejores condiciones vamos a tener para volver a configurar el tejido social, no sean estas parques, canchas deportivas, salas de exhibición, cines, salas de teatro, de danza. Mientras más inversión pública se hagan esos espacios, más posibilidades existen de reconfigurar, como decía, el tejido social, ¿no? Y creo que ahí sí hay una respuesta inmediata, porque el problema de estas imágenes, el problema del narcotráfico, es que es un problema de afectación, ¿no? Afecta la psiquis, afecta las emociones, afecta los sentidos afectados y los sentimientos heridos producen bajas autoestimas, eso es lo que han trabajado todos los psicólogos, y eso a su vez provoca situaciones de las cuales no podemos, como decía la Maife, reorganizarnos, tener la sensación de que somos parte de un colectivo que puede reaccionar de una manera común a un problema como el que nos estamos enfrentando ahora. Entonces creo que ahí hay una respuesta clara, digamos, ¿no? Y con eso cierro aquí mi intervención. Quizás, bueno, pasamos a Javier y también, bueno, le decimos muchas gracias a María Fernanda Troya, que se tiene que retirar justamente a un espacio común, que es el espacio del aula de clases. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. No sé, Javier, si quieres proponer alguna otra respuesta en relación a esta pregunta que hizo Malena sobre el rol de la academia, de las universidades, del arte, más en general, antes de pasar a las preguntas. Estás una vez más muteado, Javier. Perdón. Sí, una vez más, de acuerdo con lo que dice Coco sobre el espacio público, yo ampliaría eso a las universidades y a la necesidad también de la presencialidad, ¿no? Que ya es un tema más complejo, pero digamos, yo fui testigo en primera persona hace pocas semanas de prácticamente el rechazo absoluto y el bajón colectivo que significa las clases virtuales, sobre todo para los estudiantes, ¿no? Entonces pienso que sobre todo, pienso que esa presencialidad y esa fisicidad de la que habla Coco se podría extender a todo el tema educativo y obviamente el tema cultural también es el que nos salva ahorita. Es increíble, pero hasta los noticieros parece que se han dado o están pensando en eso. A mí me ha sorprendido mucho últimamente cuando veo, por ejemplo, tampoco lo hago mucho, cuando veo las noticias en Ecuavisa, ahora tienen un pequeño segmento para, como de agenda cultural, que antes era inexistente, ¿no? En ese tipo de medios de comunicación, lo cual no deja de ser sorprendente, a pesar de que no saben muy bien cómo manejar el tema, porque se nota clarísimamente que la mayoría de los periodistas no tienen idea de lo que están hablando, ¿no? Cuando presentan el lanzamiento del escritor tal o la exposición pictórica. Pero nuevamente, me parece interesante constatar estos cambios de los cuales también han hablado otras personas, estos cambios que inevitablemente se van a dar en la cultura nacional. Y en ese sentido creo que una de las pocas esperanzas que nos queda en este punto, no quisiera sonar tan trágico, pero tiene que ver justamente con la producción cultural y la noción, que tampoco es científica ni la puedo garantizar al 100%, pero la noción de que los países que atraviesan momentos complicados, como los que estamos atravesando nosotros, también se pueden nutrir de estos temas para crear un arte más complejo, más poderoso, más impactante. Esa es una pequeña esperanza que yo tengo, por ejemplo, con respecto a la producción artística del país.
no sé, puede ser algo igual rebatible, pero me parece que es algo que se puede dar, ¿no? Y que la cultura inevitablemente en estos momentos nos salva. Muchas gracias, Javier. Únicamente y también contextualizando el espacio en el que estamos actualmente compartiendo. Esta es una iniciativa justamente de la Casa de las Culturas en coordinación, en colaboración con un grupo de universidades, ¿no? Que estamos interesados en abordar la crisis de seguridad desde distintas aristas, ¿no? Un poco para complejizar el debate, ¿no? Y para también poner en el centro de la discusión la cultura como un elemento fundamental a la hora de generar diagnósticos, pero también respuestas a la crisis que estamos viviendo, ¿no? Y cuando hablamos de crisis, también lo hablamos en plural, ¿no? Porque pensemos la crisis de inseguridad, de violencia que estalla en el país en este año y el año precedente, es la continuidad también de una crisis de pandemia, ¿no? Estuvimos encerrados casi año y medio, 2 años, ¿no? Y en nuestro criterio también ahí hay una continuidad, ¿no? En la política del miedo, ¿no? Del encierro, ¿no? Justamente uno de nuestros participantes acá en las preguntas nos habla sobre el tema del encierro, ¿no? ¿Cuáles serían las consecuencias de una sociedad encerrada y en especial de una niñez encerrada, ¿no? Y cuál es el rol de los poderes públicos para responder a esta situación. Quizás tú, Coco, lo mencionabas, el rol de lo público es mantener abiertos los espacios, proponer programación, ¿no? Resistir, ¿no? Entonces, quizás ahí va una línea que quisiera escucharles, ¿no? Tema del encierro, ¿no? Hablamos, quizás dejamos un poco de lado el tema de este malestar, ¿no? Psíquico y corporal también que se ha instalado desde la pandemia y por qué no decirlo antes, ¿no? De las crisis sociales que en 2019 también tuvimos en el país, ¿no? Entonces, quizás esa es una pregunta que les dejo, ¿no? El tema del encierro y otra, ¿no? Hernán Reyes nos pregunta, ¿la creación y difusión de las imágenes oficiales de la violencia responde a una estrategia racional? ¿O es simplemente el efecto de la excesividad del poder cuando éste opera, ¿no? Quizás con estas dos preguntas, no sé si Coco, tú quisieras comenzar por alguna de ellas, ¿no? Y comenzar a ir lanzando el cierre de la mesa. Gracias, Pablo. O sea, las dos son muy densas, de estas preguntas. Este, mm, a ver, yo creo que respondiendo un poquito quizás a la última pregunta, ¿no? O tratando de dilucidar un algo con respecto a esa pregunta reflexión. Yo creo que los relatos se construyen desde el poder, es decir, digamos, no podemos ser tampoco ingenuos, ¿no? Es decir, hay una construcción que se maquina, porque así se gobierna también y a partir de imágenes, pero creo que las imágenes también exceden, ¿no? Las imágenes exceden, que es lo que decía María Fernanda, exceden en sus sentidos, exceden en sus significados y exceden en la manera en cómo cada uno las recibe, las procesa y las interpreta, ¿no? Muchas veces se analizó, sobre todo en la década del 80 y 90, el boom de la telenovela latinoamericana, ¿no? Y había toda una cantidad de teorías que decían que eso inducía una cierta forma de comportamiento, ¿no? Pero finalmente resultó que luego de varios estudios etnográficos, antropológicos y de comunicación, se determinó que cada individuo procesa las imágenes en función de lo que conoce, de lo que sabe, de su experiencia. O sea, no es tan directo tampoco, ¿no? Entonces creo que hay que pensar que están construidas desde el poder, se pacta, se negocia, se negocian las imágenes como se negocian en cualquier lugar del mundo. Las imágenes de la guerra en Ucrania, en las imágenes de la guerra, los brutales asesinatos en Palestina se negocian, ¿no? Es decir, y negocia Occidente y negocian las grandes corporaciones de comunicación, ¿no? Entonces creo que eso hay que tenerlo presente. Ahora, esa reflexión no implica que
nos sintamos afectados, ¿no? Como tú decías, corporalmente, ¿no? Que nos duela la espalda, que nos duela la cabeza, que no tengamos las herramientas para procesar la violencia de lo que vemos y de lo que escuchamos, y que eso tiene unos impactos reales y concretos, ¿no? Frente al encierro, que era como la segunda reflexión o la segunda pregunta, eh, por un lado, uno tiene una sensación de desesperanza, ¿no? Es decir, de que pasamos otra vez encerrados, pasamos otra vez en virtualidad, pero quienes tenemos hijos y que son los hijos de la pandemia finalmente, ¿no? Que son otra generación que tiene otra manera de relacionarse con los dispositivos, por ejemplo, y otra manera de gerenciar el encierro, encuentran otras soluciones y otras alternativas, ¿no? Es decir, ahí sí hay unas nuevas formas de vivir con la nueva normalidad, ¿no? Creo que a nosotros como generación nos golpeó más fuerte que lo que le golpea a una generación más joven o a una generación, por ejemplo, de adolescentes hoy, ¿no? Es decir, eh, yo que vengo todos los días a trabajar al centro histórico de Quito, y que es absolutamente extraordinario y maravilloso, el presidente cierra la Plaza Grande, pues la gente se cambia de calle, ¿no? Y los jubilados, bueno, si cierran en la Plaza Grande, no se sientan en las bancas, pues se sientan en la Venezuela frente al Palacio Municipal, ¿no? Es decir, eso no pierden el espacio público no se pierde, ¿no? Lo que pasa es que hay que ofrecer un mejor espacio público. Quizás con eso termino. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Coco. Interesante reflexión y también interesante tarea que nos dejas a este ciclo de conversatorios, ¿no? El tema de las nuevas generaciones, conversar con ellos, también puede ser determinante para encontrar algunas claves para, para enfrentar a lo que estamos viviendo. Javier, no sé si tú quieras dar una intervención final, un comentario. Siguen algunas preguntas acá en el chat, pero bueno, vamos a guardarlas para luego poderlas trabajar en siguientes conversatorios. Javier, no te escuchamos. Algún día aprenderé a utilizar esto. Las nuevas generaciones, no somos de las nuevas generaciones que estamos Sí, sí, sí. acostumbrados a aprender y apagar los dispositivos. Total. No, no, que en realidad he disfrutado mucho de escuchar a Coco y a Maife, qué pena que se haya ido ella. Eh, he aprendido cosas interesantes sobre este tema y me parece bien que se hable de estos asuntos, ¿no? Tal vez eso es lo que nos falta, espacios donde, y eso es lo que faltaría en los medios de comunicación también, ¿no? Espacios donde se desarrollen un poco más estos temas, ¿no? Más allá de la mera noticia o de la repetición de las imágenes, que es algo que se ha hablado mucho ahora, que ha surgido mucho en los comentarios, esta utilización, esta repetición exhaustiva de las imágenes, también como una forma, como una estrategia, ¿no? Para provocar una serie de cosas. Creo que mientras más podamos hablar y discutir sobre estos temas y tengamos espacios para hacerlo, más nos vamos a nutrir también como sociedad y como artistas o trabajadores de la imagen, como querramos llamarnos, y justamente para poder ofrecer un contrarrelato, que es también otra cosa interesante que ha surgido, otra palabra interesante que ha surgido en esta charla, ¿no? La necesidad tal vez de un contrarrelato, de una contraimagen, todo esto. Muchísimas gracias Javier, François Cocolazo, muchas gracias, también a María Fernanda Troya que nos acompañó. No sé si por ahí está Fernando Cerón y Fernando Carrión podemos quizás cerrar el conversatorio de hoy día, recordando que esta es una estrategia sostenida, ¿no? Que estamos trabajando un programa de diferentes charlas, ¿no? Que por ahora se mantienen virtuales, pero que su horizonte es en el mes de marzo tener actividades presenciales en Cuenca, en Quito y en Guayaquil, ¿no? Para poder generar una cohesión
alrededor de la reflexión, el análisis, la investigación y las propuestas, ¿no?